muchas veces damos más peso a las causas endógenas que a las exógenas. Pero las exógenas son causalmente sacudidoras. ¿Cuáles son las causas exógenas? Las transformaciones tecnológicas, las transformaciones económicas, sociales, culturales en curso. Pensemos en la apertura y globalidad de las economías mundiales de mercado, ¿no? El predominio del capital financiero sobre las otras actividades económicas. Pensemos en la digitalización de la producción, del comercio, de la administración, del empleo. Pensemos en la expansión de la conectividad y la aparición de las redes sociodigitales de cobertura mundial. Pensemos en los avances en inteligencia artificial. Toda esta transformación tecnológica, económica y de la interacción y comunicación social es un extraordinario desafío a un gobierno. Más a fondo, ya advertido desde el famoso libro sobre ingobernabilidad de 1975. La creciente individualización autorreferencial de los ciudadanos. Son ciudadanos cada vez más individualizados, más distintos en sus objetivos, proyectos, preferencias, intereses, creencias, ideas, ¿sí? Y es una individualización autorreferencial y tenemos las experiencias que han roto con identidades sociales, que han roto con pertenencias sociales, que significan desafección hacia numerosos asuntos públicos y por ende también han producido diferenciación social y en los últimos años polarización social, etc. El efecto de los cambios ha significado que se ha incrementado la complejidad y la transterritorialidad de los asuntos públicos. Este es otro tema que sí le voy a poner el acento. Ustedes, tanto como yo, por muchos años estuvimos muy familiarizados con la complejidad de los asuntos públicos, la complejidad de su composición multidimensional, la complejidad de su causalidad intercausal multifactorial y la complejidad de sus interrelaciones, ¿no? Pero hoy hay algo nuevo en la complejidad de los asuntos públicos, que es la transterritorialidad. Los asuntos públicos han sido siempre complejos, pero hoy su complejidad es mayor, porque son efecto, producto, resultado de un mayor número de agentes, de una mayor diversidad entre los agentes ciudadanos y de una mayor relación de interdependencia entre los ciudadanos. ¿Por qué interdependencia? Porque los ciudadanos son independientes en la definición de sus objetivos y proyectos, ¿sí? Pero al momento de realizar, saben que son dependientes de los recursos, las relaciones, los conocimientos, los respaldos de otros conciudadanos. Decidimos nuestros proyectos, fines, metas, futuros de vida de manera independiente, pero necesitamos de los demás para realizarlos. Dependemos en diversos modos y grados de otros agentes, de personas, organizaciones, empresas, iglesias, amigos, familia, asociaciones barriales, asociaciones gremiales, etc. En suma, la complejidad de los problemas actuales se debe a la interdependencia de los sujetos sociales, incluidos los gobernantes y los administradores públicos. Y esta interdependencia, ¿por qué se suscita? Por la insuficiencia. Ni el gobierno ni nosotros tenemos todos los recursos que necesitamos para poder realizar nuestros proyectos y objetivos de vida. Y esta es una cosa que no voy a entrar, es una trilogía que es: la complejidad se debe a la interdependencia y la interdependencia se debe a la insuficiencia. ¿Sí? Piénsenlo bien.
Pero una expresión más fuerte de la complejidad actual es la transterritorialidad. Y entonces aquí SICA, ¿no?, el sistema de integración, pues ha sido visionario, ¿no? Sabe que los problemas nacionales de Caribe y de Centroamérica, algunos son nacionales y la mayor parte tienen sus causas y sus efectos en otros países, ¿no? Hay una transterritorialidad de los asuntos públicos. En numerosos problemas públicos, la acción directiva del gobierno en su territorio, mediante sus políticas, programas, servicios y gastos, es apropiada y hasta suficiente. Pero los problemas de mayor importancia para la vida personal y para el bienestar y el progreso nacional son actualmente de carácter transterritorial, transfronterizo. Rebasan las fronteras territoriales de los municipios, de las regiones, de los gobiernos y de los mismos estados nacionales, y rebasan las atribuciones, facultades y recursos que poseen los gobiernos, que son todos territoriales. Hay un desajuste, ¿no?, entre problemas públicos transterritoriales y gobiernos que siguen siendo, o administraciones públicas que siguen siendo exclusivamente territoriales. Vivimos actualmente en sociedades cuyos asuntos vitales tienen su origen más allá del perímetro gubernamental, municipal, estatal y nacional, y en la que nuestras actividades se realizan a través de relaciones con personas y organizaciones más allá de las fronteras de nuestros municipios, regiones de nuestra misma nación. La conectividad informática, la conectividad telecomunicacional, las cadenas de valor internacional, los sistemas internacionales de suministros, las corporaciones regionales y globales, los regímenes internacionales. Todo te habla de un mundo transterritorial. Entonces, dependemos de sociedades y gobiernos más allá de nuestra demarcación territorial. Por consiguiente, los problemas de inefectividad de los gobiernos y de sus administraciones tienen su causa en que sus acciones, instrumentos, actores y recursos son limitados para la escala y complejidad de los problemas públicos actuales a resolver o para las oportunidades que se abren y que hay que aprovechar. Bueno, el efecto agregado de las fallas gubernamentales, junto con los cambios sociales impresionantes, incesantes, ha evidenciado la dificultad de los gobiernos democráticos actuales para conducir los cambios, darles sentido humano y social, resolver los problemas que ocasionan y aprovechar las oportunidades que generan. Los gobiernos parecen rebasados por los problemas, los conflictos y los cambios. En la cuestión de la efectividad del gobierno, suelo hablar de las 5 I's. La ilegitimidad, la impotencia, la incompetencia, la ineficiencia y hoy la insuficiencia. El gobernar, lo sabemos, es inefectivo si el gobernante es ilegítimo. Si el gobernante es ilegítimo, si su posición de autoridad no es socialmente aceptada y si la sociedad no se siente obligada a seguir sus órdenes, instrucciones, regulaciones, imposiciones fiscales, etc., es un gobernante que no podrá gobernar. ¿Sí? La causa raíz de la inefectividad gubernamental es su ilegitimidad. ¿Sí? Pero la segunda, el gobernante es inefectivo si aún siendo legítimo y actuando legalmente, es impotente. Y es impotente porque carece de los poderes y recursos legales, financieros, administrativos para poder gobernar. Muchos de los gobiernos de la transición democrática reciente fueron legítimos, pero fueron impotentes. Su hacienda no tenía los recursos, su constitución no le daba las prescripciones legales, su administración pública no tenía los recursos materiales y humanos, o sea, carecía de los recursos y poderes para poder gobernar. Pero
los gobiernos legítimos y potentes, con los poderes, resultan también incompetentes. ¿Por qué incompetentes? Porque subutiliza o desaprovecha sus recursos. No emplea idóneamente los recursos legales, financieros, humanos y hasta coactivos que posee para sustentar y ejecutar sus decisiones directivas. ¿Sí? Hay decisiones que están subutilizando y desaprovechando los recursos por mala asignación de recursos, inefectividad administrativa y policial para asegurar la vigencia del orden normativo y el respeto de los derechos, ¿no? Hay incompetencia. Y en los últimos 40 años el asunto ya no fue la incompetencia, porque ya había un capital humano, intelectual en las administraciones públicas, sino fue la ineficiencia, recordarán, ¿no? Por los costos desmesurados y los resultados sociales reducidos, la desproporción entre beneficios y costos. Y la cuestión de la ineficiencia pública, pues, fue el caballo de batalla desde los años 70, 80. ¿Sí? Lo vamos a ver después. Pero hoy el asunto es la insuficiencia. Y ahí sí, analicen ustedes críticamente la posición. Porque nosotros fuimos socializados, como nuestros padres y abuelos, en una idea del gobierno suficiente, ¿no? El gobierno es el que resuelve todos los problemas de todos los asuntos para todas las gentes, ¿no? Lo consideramos autosuficiente, así hemos sido socializados. No, la insuficiencia directiva significa que los gobernantes, aun si son legalmente constituidos, institucionalmente impecables, financieramente responsables, administrativamente competentes y discursivamente creíbles, no pueden ya ellos mismos, con sus ideas, poderes y recursos, definir y menos realizar los objetivos que importan a sus sociedades. No pueden ya por sí solos resolver problemas públicos relevantes que son complejos en su composición, causalidad e interrelación y que son además transterritoriales. Probablemente nos cueste reconocerlo, a mí me costó, porque contradice el concepto de gobierno en el que hemos sido socializados. Pero los gobiernos ya no pueden definir solos el proyecto de nación o plan de desarrollo y menos realizarlo. En el primer caso, definición del proyecto de nación, no disponen de toda la autoridad intelectual, política y moral requerida para definir por sí mismos las prioridades del proyecto o del plan y convencer a todos los ciudadanos de la valía del proyecto y que lo hagan suyo y lo respalden. En el segundo caso, a pesar de los ingentes poderes, facultades y recursos que los gobiernos poseen, no disponen en el grado requerido los recursos financieros, informativos, cognitivos, tecnológicos, organizativos, de autoridad intelectual y de autoridad moral para producir los objetivos públicos por ellos mismos. Razón por la cual los gobiernos de avanzada han decidido complementar sus recursos públicos con los recursos que están en posesión de otros gobiernos, de otros estados, de organismos internacionales y que están en posesión de actores privados y sociales que son políticamente independientes y cuya lógica de acción es diversa a la lógica de acción de la política. Este es el punto hoy importante. Cuando tú afirmas la insuficiencia de los gobiernos, no estás teniendo una posición antigubernamental. Simplemente estás definiendo la situación en la que el gobernante actúa, no voy a repetirla, y que no posee todos los recursos, pues.
por más imposición fiscal que haga, va a carecer de los recursos financieros. Y más imposición fiscal hace, más crea desincentivos que reducen los recursos sociales. No tiene toda la información sobre las situaciones sociales que los ciudadanos calificamos de problemas. No tienen el conocimiento causal. Y sin embargo, recursos financieros, recursos informativos, recursos intelectuales, recursos de autoridad intelectual y moral están entre sus ciudadanos. ¿Sí? Y que entonces él debe intercambiar con ellos información, conocimientos, recursos, y debe sumar los recursos públicos con los recursos privados, con los recursos sociales y con los recursos de otros estados nacionales y de organismos internacionales. Esto es el tema nuevo. La nueva situación de insuficiencia de los gobiernos particulares conduce a establecer una nueva relación entre los estados, entre los gobiernos, entre el gobierno y la sociedad, y relación que se va a caracterizar por la interdependencia, la interlocución, los acuerdos, la cooperación, la corresponsabilidad y la asociación. Y esto es lo que hoy se está llamando nueva gobernanza pública, y la nueva gobernanza pública lleva a una nueva coadministración. De nuevo, la administración pública es una administración con el público ciudadano y no solo es la administración del público ciudadano. Bueno, este es el modo que se afirma actualmente en los países en un gran número de asuntos públicos que son inmanejables o irresolubles solo con los recursos, acciones y actores de la administración pública, de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces fueron estas 5 IES y yo puse el acento en la insuficiencia, y evidentemente se puede desarrollar más el tema de la insuficiencia, pero atención, no tiene ni toque ni intención antigubernamental. Si quieren, tiene toque postgubernamental. Se gobierna con el capital de los ciudadanos y no solo se gobierna a los ciudadanos. Entremos a los problemas centrales de la administración pública actual. Nosotros hemos crecido con 2 grandes teorizaciones de la administración pública, una la clásica de Max Weber, el primero que la conceptualiza y que le da el nombre de burocracia, y después, más recientemente, con lo que se llamó nueva gestión pública o nueva gerencia pública. Voy a correr con lo de Weber para entrar más bien a... ustedes saben que toda la teorización de Weber se basa en cómo se forma y afirma en Occidente la racionalidad y hace que Occidente sea la sociedad por excelencia de la racionalidad. ¿Sí? A él le interesaba estudiar el nacimiento, la configuración, expansión, consolidación y afirmación de la racionalidad de la acción humana, tanto personal como asociada. Y para él, la burocracia culmina el proceso de racionalización de la sociedad. Es el arreglo organizativo de la máxima efectividad, porque el trabajo se distribuye entre individuos que poseen conocimiento experto, que son capaces de calcular los efectos y los costos de sus acciones y que saben ejecutarlas sin defectos, y además obedecen las reglas conductuales y los estándares operativos establecidos por su dirigente. Dirigente que puede ser el gobernante político o puede ser el dirigente empresarial. ¿Sí? Esa es la definición que él hace. Burocracia es el arreglo organizativo de la máxima efectividad, porque el trabajo se va a distribuir no entre ignorantes, desinformados e incompetentes, ¿no?
se va a distribuir entre individuos que poseen conocimiento experto de las acciones que tienen que ejecutar, que son capaces de calcular los efectos y costos de sus acciones, que saben ejecutarlas sin defectos y que obedecen las reglas del dirigente político o del empresario propietario. Y él habla de 4 propiedades que no voy a entrar: cálculo, control, conocimiento y dirección. Quizás solo pongo el énfasis en esto. Hablamos mucho de efectividad, ¿no? Pero la efectividad implica causalidad. Implica la capacidad de elegir la acción de la que se conocen los efectos que puede producir. Y por ende se conoce si puede producir los objetivos intencionados gubernamental y socialmente. No hay causalidad, no hay efectividad sin causalidad. Y evidentemente no hay efectividad sin conocimiento causal, ¿no? Que se sustenta en el conocimiento humano que conjetura, descubre, valida los nexos causa-efecto que existen en la naturaleza, los nexos causa-efecto que existen en la sociedad y los nexos causa-efecto que existen en la interacción entre naturaleza y sociedad. ¿Sí? Entonces requerimos para la efectividad causalidad, y para la causalidad requerimos conocimiento causal, conocimiento experto. Sin embargo, el conocimiento causal es insuficiente para asegurar la efectividad. Tienes que controlar y calcular cuál va a ser el desempeño del sujeto conocedor, ¿sí? Si el sujeto conocedor no sigue reglas, no sigue normas, no sigue los objetivos establecidos, pues no va a funcionar. Y entonces es lo que dijo Weber: la burocracia es personal experto, pero personal obediente a las normas legales de un gobernante legítimo. Entonces, y además dice que es la dominación racional por excelencia, ¿sí? Superior a las formas de organización administrativa de los gobiernos del pasado e imprescindible para la gobernación futura. Okay. Bueno, este modelo organizacional es el que hemos implantado o hemos querido implantar con altibajos todos los estados occidentales. Y lo hemos intentado en el 19 y en el 20. Hay muchos países que ya tienen organizaciones burocráticas profesionales, no politizadas, informadas, conocedoras, expertas y sujetas a la observancia de la ley y a las órdenes de los dirigentes establecidos. Sin embargo, este arreglo organizacional fue cuestionado recientemente por lo que se llamó la nueva gestión pública o la nueva gerencia pública, que con razones y evidencias mostró que la crisis fiscal y política de los estados sociales de bienestar, Europa, o los estados sociales de desarrollo en América Latina, fracasaron relativamente, evidentemente, no alcanzaron todos los objetivos que se plantearon por el ingente tamaño de sus entidades. Piensen que en mi país, a finales de los 70, eran más de 1,400 empresas públicas. Y además de las empresas públicas, súmele el incontable número de secretarías, de políticas, de programas, de coordinaciones, de institutos, etc., ¿no? Entonces, la nueva gestión pública va a imputar la crisis fiscal y política de los estados sociales por el tamaño ingente de entidades, por su costo excesivo, ¿no? Por la desproporción entre los costos y los beneficios sociales, que atribuye al arreglo justamente de la burocracia, al arreglo legal burocrático, a un número exagerado de leyes y reglamentos
de calidad regulatoria cuestionable y a la concentración de todas las decisiones en un centro superior de autoridad y mando, con un número exagerado de niveles en la línea de autoridad o en la cadena de mando. Creo que esa es un poco la evidencia que tenemos de muchas de nuestras burocracias, ¿no? Y entonces va a exigir las siguientes cosas: redimensionamiento, reducción del tamaño de las entidades de la administración pública, eficientización, costo-efectividad en el desempeño, las famosas ES, ¿no? Economía, eficiencia y eficacia. Desburocratización, con un enfoque gerencial. Y la propuesta se enfocó en dos ámbitos: en la distribución de la autoridad y en la división del trabajo. ¿Sí? Tenemos que evitar la alta concentración en un centro superior de mando y tenemos que descentralizar la administración burocrática, empoderar a los mandos medios, empoderar a los operadores expertos que están en el punto final de la prestación del servicio público. Revisemos, pues, todo el arreglo de autoridad al interior de la administración pública y fundamentalmente es la descentralización y el empoderamiento con responsabilización de los mandos medios y de los operadores expertos. Y por el lado de la división del trabajo, elevó la eficiencia a valor supremo de la administración pública en tanto administración. El concepto y la práctica de la administración es contradictorio o contradictoria si no asume como su criterio de decisión y de operación la eficiencia. Entonces procedió, lo sabemos, ¿no?, al rediseño y reingeniería de los procesos administrativos y de servicio, con recorte de las operaciones innecesarias, retiro de exceso de personal, revisión y rediseño de la secuencia de las operaciones, establecimiento de estándares de calidad de insumo, acción y producto, focalización en el servicio público y en la satisfacción o superación de las expectativas de ciudadanía, gestión de calidad. También, bajo el impulso de la eficiencia, promovió el entonces llamado gobierno electrónico, que es expresión arcaica, ¿no?, hoy gobierno digital, y promovió la incorporación de los sistemas tecnológicos de información que eficientizan, visibilizan, permiten rastrear los procesos administrativos y las decisiones públicas. Y punto clave del enfoque gerencial fue la reconceptualización del administrador público. Bueno, en este marco, ¿cuáles son los problemas que aquejan a la administración pública y dañan el cumplimiento de su función pública? ¿Sí? No quise entrar más en detalle, pero son los dos marcos en los que nuestra generación ha crecido, ¿no? Administración pública como burocracia, administración pública como gerencia. ¿Sí? ¿Sí? Burocracia o management, ¿no? Y las naciones sabias han sabido combinar las dos cosas. Ni un abandono total de la burocracia, porque estarías perdiendo legalidad, conocimiento y obediencia, pero tampoco un desprecio a la gerencia estratégica, de calidad, de gestión integral de recursos humanos, etc., ¿no? Okay. Veamos entonces, en este marco, solo anunciado y no desarrollado, cuáles son los problemas. El primero, debatible, ¿eh? Muy debatible. El desajuste de la relación entre el gobierno y la administración pública. Siempre habrá desencuentros y desajustes entre el gobierno y la administración, entre la intención política
y el conocimiento experto. No todos los objetivos de los planes y programas del gobierno, así como están definidos, serán aprobados por los administradores si los consideran incorrectos, inviables y costosos. Hay un choque siempre entre el administrador experto y el político, ¿no? Este desencuentro es natural entre la lógica de acción del gobierno, que está involucrado en determinadas prioridades sociales por convicción o por necesidad, y la lógica de acción de la administración, que está enfocada en los efectos, los costos, los recursos, los actores, los tiempos necesarios para realizar esas prioridades. Si ustedes han trabajado, bueno, ustedes trabajan en el gobierno todos, ¿no? Saben que esto es natural, este desencuentro, este desajuste. Y va a depender de la interlocución, de los argumentos, de las evidencias, de los cálculos, para encontrar acercamientos y acuerdos. Y aún así, de repente los gobiernos van sobre objetivos que ustedes administrativamente consideran incorrectos, inviables y costosos. Y evidentemente el político va a pensar que ustedes pues, son una suerte de profesionistas académicos políticamente insensibles y socialmente descomprometidos, sea verdad o no sea verdad el juicio, ¿no? Pero el problema actual consiste, y aquí es más debatible aún, en que los procesos electorales actuales, por muchas razones, no están seleccionando a los mejores perfiles de ciudadanos para ser gobernantes, particularmente en los gobiernos locales. Si ustedes le dan una mirada a la literatura internacional, abundan en los últimos 4 o 5 años libros de Against Democracy, Against Elections, Against Electoral Democracy, ¿no? ¿Sí? Este es un punto. A veces está costando más hoy a los administradores públicos acordar y entenderse con los nuevos gobernantes. En mi país hay artistas, futbolistas, locutores de radio, ¿no? Que son muy populares, que son llamativos, ¿no? Pero que no necesariamente, aunque tengan sentido público, tienen las habilidades. Entonces, esto es muy... No entro en detalle, pero es notorio el desajuste que tiene lugar entre los proyectos y planes de los gobernantes, algunos improvisados, ideologizados, aún sí motivadoramente atractivos, y los administradores de experiencia profesional, en salud, en educación, en seguridad, etc. El problema se agrava si el gobernante se rodea de administradores que no son expertos, pero que son para él leales, dispuestos a una obediencia total. Entonces, aquí hay un equilibrio frágil entre política y administración que hay que evitar. La reacción en América Latina, ¿cuál fue? Crear tecnocracias, ¿no? Crear gobiernos de expertos, punto, ¿sí? Ese es el otro exceso, ¿no? O sea, tú requieres gobiernos técnicos, pero técnicos al interior de una ética pública y al interior de una representatividad y responsabilidad política. Segundo, este es otro tema, ya lo toqué, pero la alta dirección o el alto gobierno unipersonal de las entidades de la administración pública. Nuestros altos ejecutivos tienen una amplia autonomía decisional, carecen de controles internos para asegurar la calidad institucional y ejecutiva de sus decisiones directivas. Este es un punto de gran importancia actual. ¿Se acuerdan del corporate governance, ¿no? Del gobierno o gobernanza corporativa de las entidades privadas? Que a raíz de quiebras, descenso de participación en su sector de mercado, pérdida de confianza en la marca tal y tal, entendieron que los problemas de las empresas eran sus altos directivos, sus altos ejecutivos, y crearon códigos, ¿no?
de gobierno corporativo. Bueno, hoy está pasando lo mismo. En los gobiernos corporativos fueron dos las razones. Estamos fallando las empresas, uno, por la alta autonomía de nuestros altos ejecutivos, sin controles internos de todo tipo, desde financieros hasta comerciales. Y dos, los hechos de corrupción, ¿no? De corrupción blanda, si quieren, de conflictos de intereses, y de corrupción grave de apropiación personal de recursos corporativos. Bueno, esto es lo mismo. Y los movimientos en el medio académico, en Europa, en Australia, algo menos en Latinoamérica, fue entrarle al tema de la calidad institucional y la calidad ejecutiva de la alta dirección. Ese es un punto que ustedes tienen que examinar. Las decisiones de los altos dirigentes de las organizaciones administrativas públicas, que determinan su organización, su misión, su visión, su futuro, sus valores, sus objetivos, sus procesos, el perfil de su personal, la presupuestación, la administración de recursos. Imagínense la magnitud de las decisiones de la alta dirección, con una autonomía muy amplia en toda la región. Si no son legales, si no son financieramente responsables, si no son administrativamente viables y factibles y costo efectivas, pues es terrible, ¿no? Afectan el desempeño de la administración pública y el bajo desempeño de la administración pública afecta la dirección de la sociedad. Bueno, las tesis de gobierno abierto que hoy se han popularizado son críticas y propuestas para corregir este problema de los bajos controles de la alta dirección del sector público y particularmente de su opacidad. Podríamos seguir hablando, pero ¿se acuerdan que lo toqué, no? Hoy el tema no es solo el agente, el personal, es el principal, el director del agente público. El tercer punto, la descoordinación, la fragmentación entre los gobiernos y las entidades. Ese es un súper tema. Su presencia en una secretaría, en un ministerio, ¿qué les lleva a descubrir? Que las unidades están separadas, incomunicadas, no comparten información, rivalizan en recursos, no cooperan, pero afuera de su secretaría o ministerio es muy baja el intercambio, la relación, la cooperación, la interlocución, el intercambio con otras secretarías y ministerios. Eso pasa también entre los gobiernos municipales. No hay intermunicipalidad. Y eso pasa regionalmente entre los estados. Entonces, ante problemas complejos y problemas transterritoriales, tener una fragmentación entre los gobiernos y una fragmentación entre las entidades, pues es una invitación a la inefectividad y a la irresponsabilidad también. Y sin embargo yo veo con optimismo en la región, están naciendo gobernanzas metropolitanas que te agrupan todos los ayuntamientos territoriales que forman parte de asentamientos humanos, urbanos, de megalópolis, ¿no? Estoy viendo gobernanzas transfronterizas. Piensen en el asunto de la migración de Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Eso no lo resuelves a menos que entres en gobernanzas transfronterizas, acordadas, legalizadas, armonizadas entre varios gobiernos, ¿no? Empiezan a haber embriones, ¿no? Entre Salvador, Honduras, Guatemala y México, de cómo empezar a regular esta masa de migrantes, ¿no?
Entonces, gobernanzas metropolitanas, gobernanzas transfronterizas, gobernanzas sociales. Tú no puedes resolver problemas de desigualdad y pobreza a menos que tumbes la fragmentación y unifiques a salud, educación, vivienda, transporte, infraestructura, economía, etc. Eso de la descoordinación, piénsenlo bien. Hay que ponerle fin a la fragmentación. 4. La resistencia a la participación ciudadana. Sí. Sabemos que hay muchísima gente que no aprecia la participación ciudadana, independientemente que no está institucionalizada la participación ciudadana, sino que son prácticas improvisadas. Pero hoy no puedes prescindir de tomar en consideración no solo las expectativas, requerimientos y necesidades, sino la información, los conocimientos y las expectativas de la ciudadanía. En tema de conocimiento, éntrenle al asunto del conocimiento implícito. Evidentemente muchos ciudadanos no tienen el conocimiento explícito de un físico, de un químico o de un neurobiólogo, pero tienen lo que se llama conocimiento implícito. Tienen datos, tienen explicaciones, tienen conocimientos, pero que no pueden explicitar con los códigos epistemológicos, lingüísticos de los expertos. El otro punto, la afirmación de la perspectiva de género, ¿no? Creo que esto es un súper tema. La validez y la valía de la equidad de género es un valor y principio social incuestionable y racionalmente fundado. Su reconocimiento constitucional, legal y también cultural es resultado de las movilizaciones intelectuales y cívicas de las mujeres de la región. Es una historia social conocida, apreciada, innovadora. Sin embargo, la composición de los poderes públicos, la composición del gobierno y de las administraciones públicas sigue siendo predominantemente masculina, particularmente en los niveles decisionales de mando y obediencia. Esto pues es algo a corregir y hacerlo muy rápido, corregir el desequilibrio y aún la inequidad entre hombres y mujeres en la función pública. La irrupción de la digitalización, ¿no? Creo que está ahorita esto de moda, a lo mejor no tiene caso que lo desarrolle, pero es obvio que hay una digitalización del sector público, varios procesos administrativos de registro, de servicios públicos, en fin, se están basando en los sistemas y dispositivos tecnológicos de información y de comunicación. No entro, pero hay temas muy bellos. Si insistí antes en gobierno abierto, aquí tendría que insistir en gobierno inteligente, ¿sí? Gobierno que por la información que tiene y por los conocimientos que posee o que intercambia, puede ofrecer respuestas inmediatas o automáticas a toda una serie de demandas de los ciudadanos. Y la revolución administrativa por la digitalización, esto es lo peor que puede pasar, y yo me burlo mucho de eso porque lo padezco, es que digitalizan los procesos en papel que tenían antes, ¿no? O sea que es la misma carga administrativa del papeleo, pero ahora digitalizado, y que para gente de mi edad todavía le cuesta esos problemas, ¿no? Interactuar, ¿no? Digital. La digitalización es una gran oportunidad para revisar los procesos, ¿no? Desde registro civil, ¿no? A todos los que ustedes quieran. Eso es un temazo. Y hay muchísimo talento en la región que está participando en eso. El aumento del riesgo, creo que lo tocó Humberto, ese tema, ¿no? Desde hace décadas los científicos señalaron los riesgos naturales, ¿no? Y hasta ahora los países lo están tomando en serio, y el proyecto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Mundial 2030 te está pidiendo políticas que no solo manejan el riesgo de la destrucción de ecosistemas terrestres, marinos y de cambio climático, no solo te están manejando este riesgo,
o del uso indiscriminado de combustibles fósiles con efecto de gases invernadero y calentamiento global, sino están generando políticas de anticipación del riesgo. Pero acepten que los gobiernos normalmente están tomando decisiones de riesgo, en situaciones de riesgo. Bueno, entremos al último punto y ahí corremos. Tengo legitimidad. Lo voy a organizar en dos ejes, en el de la legitimidad, ahí está, y en el de la efectividad. En el ámbito de la legitimidad, para los que están metidos en eso, pues váyanse a Banco Mundial de Good Governance, Governance Matters y de Worldwide Governance Index, o los de la Universidad de Gotemburgo sobre calidad del gobierno, particularmente en la Unión Europea, o los de calidad de la democracia. Hay un súper temas. ¿Cuáles son las propiedades valorativas? Ahí las tienen. Legalidad, pero calidad regulatoria de las leyes, porque a veces te piden, tú como gobernante, es la aplicabilidad de la ley, y hay muchas leyes con defectos regulatorios, ¿no? Imparcialidad, ese es el gran aporte de la Universidad de Gotemburgo, imparcialidad. Integridad, no corrupción. Estamos aburridos y avergonzados de ese defecto endémico crónico de los gobiernos, que es la corrupción. Voz de los ciudadanos, rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia. Prácticamente retomé algunos de las propiedades de Banco Mundial, Universidad de Gotemburgo y calidad de la democracia. Y bueno, ahí que se sigue, que los nuevos administradores deben tener un conocimiento perfecto de la Constitución, de la Ley General de la Administración, de las leyes de las materias en políticas públicas, y desarrollar argumentaciones correctas para definir las leyes que responden a las circunstancias sociales o para reinterpretarlas y determinar su aplicabilidad. Los nuevos administradores públicos deben tener una teoría robusta de la validación racional de los derechos humanos y la libertad de ciudadanos. Deben tener interiorizada una teoría fuerte del gobierno democrático, liberal, representativo y de su administración pública. Deben condenar toda forma de corrupción y exigirse integridad, ¿no? Y deben valorar la participación ciudadana. Deben conocer las tesis y prácticas del gobierno abierto. Y deben reconocer la necesidad e importancia de sanciones, inhabilitaciones a los funcionarios transgresores de las normas legales y de los derechos de los ciudadanos. La coacción es legítima si es legal, y los gobiernos no pueden paternalistamente frenarse ante conductas que atacan los valores, principios y normas de la convivencia y generan inseguridad y violencia. En el terreno de la efectividad, ahí lo tienen. Bueno, los nuevos administradores deben ser personal de conocimiento experto de las materias sociales. Por consiguiente, toman decisiones y llevan a cabo sus acciones con fundamento en bases de datos sobre las situaciones y demandas sociales, procesan analíticamente los datos, ciencia de datos hoy, poseen conocimiento de la composición de las situaciones, conocimiento causal que explica el origen, la evolución y el agravamiento de esas situaciones que son problemas y necesidades, que saben calcular los efectos y los costos. Deben cultivar habilidades de conocimiento prospectivo. Y de aquí lo que tanto don Osvaldo como Humberto tocaron, la importancia que está teniendo la gestión del conocimiento en la nueva administración pública. Bueno, los nuevos administradores deben estar familiarizados con los sistemas digitales de información y comunicación, por muchas razones. Facilitan
información, el conocimiento, el cálculo, la prospección de los derechos sociales, de los hechos sociales. Y facilita la interlocución de los administradores con los poderes públicos, con otras entidades, ¿sí? Los nuevos administradores deben conocer sus limitaciones e insuficiencias de información, conocimiento y demás recursos que son necesarios para la efectividad. Y noto que este punto lo enuncié como nueva gobernanza pública, como cogobernanza, y la cogobernanza implica coadministración, para evitar la fragmentación interna, la fragmentación intergubernamental, el distanciamiento innecesario entre gobierno y ciudadanía. Este es un tema nuevo, piénsenlo, de coadministración. ¿Cuáles son sus normas? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cuáles son las competencias? Y los nuevos administradores no deben oponerse a la crítica ciudadana, ni silenciarla. Tampoco ser tan ingenuos que todos los que están haciendo críticas con base en datos, conocimientos y buenos cálculos, sino son críticas politizadas o críticas favorecedoras de poderes fácticos, pero eso se lo saben ustedes de memoria, y no es objeto de teoría, es objeto de regulación más bien, ¿no? Entonces no hay que oponerse a la crítica ciudadana o a la de otros agentes públicos, ni a las propuestas alternativas de otras opciones de acción, particularmente cuando los gobiernos no están seguros de sus datos, de sus conocimientos y de sus cálculos. Cuando hay incertidumbre, dicho en teoría de organizaciones, no conocen cuáles son las acciones conducentes. Y aquí entra todo el tema de racionalidad limitada. En muchos asuntos los gobiernos deciden y operan en condiciones de racionalidad limitada, sin información suficiente y sin conocimiento seguro. Por tanto, hay que estar dispuestos a intercambiar opinión y datos con los ciudadanos y tolerar sus críticas si son argumentadas, no si son simplemente expresadas sin pruebas y sin evidencias. Bueno, perdónenme, ya terminé. Como les dije, eran cosas que ustedes saben, pero dichas de otra manera. Muchas gracias a todas. Se va a proceder en este momento a compartir un coffee, así que les van a servir en cada uno de en sus posiciones donde se encuentran el café. Mientras, si hay algún comentario, alguna intervención, damos el espacio para escucharnos. Si alguien quiere comentar algo. Bien. Sí. Doctor, primero que todo, muchas gracias. Evidentemente usted es un experto de la materia y yo he sido funcionario público, actualmente presido los últimos 20 años la Ciudad del Saber, que es una fundación privada sin fines de lucro, pero que ha estado generando algunas opciones nuevas de administración, como las asociaciones de interés público, que usted conocerá. Yo solo quería primero agradecerle. Me siento parte de CAP por 1000 razones, porque incluso trabajé en Centroamérica 6 años en proceso de integración. Pero quería solamente escuchar sus observaciones sobre esa doble dimensión. Usted la planteó muy bien, de la localidad, lo global y lo local. Me parece que es una dimensión que todavía hace mucho más compleja la administración pública y que es una variable exógena, como usted la definió, y que está ahí para quedarse. Ya las fronteras entre países, entre las administraciones se borraron. Todo el ámbito, qué sé yo,
fiscal, dónde termina, dónde comienza, si las actividades son, todo eso hace más complejo. Y luego, lamentablemente, y como usted ha dicho, no es que no sepamos lo que usted ha hecho, que usted lo ha sistematizado de una manera brillante, que evidentemente es toda su dedicación al tema, pero hay como transversalidades, diría yo, no sé, entre, qué sé yo, el clientelismo político que afecta a toda la administración pública, y luego la corrupción, igualmente, usted lo ha mencionado, que dificulta muchas veces y que desconocen a los funcionarios, que creo que decir público está además, los funcionarios que legítimamente están formados, que quieren hacerlo bien, pero que se ven atrapados muchas veces en los fenómenos productos del clientelismo político y de la corrupción a todos los niveles. En realidad habría mucho que hablar, pero yo le quiero agradecer mucho toda su evidente y profundo conocimiento del servicio público, con todas sus dificultades y con las nuevas dimensiones hoy que desbordan totalmente los ámbitos, no solo locales, sino que ya se borraron esas fronteras. Disculpe, un poco larga la intervención. Y gracias nuevamente. Pues es motivador su comentario viniendo de usted. Pero creo que es hora que sí tomemos en serio lo que nos dice, ¿no? La transterritorialidad, ¿no? Un gobierno municipal solo no puede, o el gobierno de una entidad regional no puede, y el gobierno de un estado-nación no puede, ¿sí? Es la creación de regímenes internacionales o de asociaciones políticas multiestatales, multinacionales como la Unión Europea, que es la vanguardia ahorita de la especie humana en el terreno político en eso. Pero entonces sí, por lo mínimo deberíamos armonizar legislaciones, legislación económica, ambiental, de salud, un poco, ¿no? Porque están armonizadas o no están armonizadas la legislación entre todos los estados de la región, ¿no? Armonizar los criterios que están a la base de las definiciones y decisiones de política pública, ¿no? Para la transversalidad, ¿no? Equidad de género, cuidado ambiental, reducción de la desigualdad, son todos enfoques que no son de un instituto, de un ministerio o de una secretaría, sino que deben cruzar toda la legislación y todas las políticas públicas. Creo que este es el tema de la administración intergubernamental y la administración gubernamental social público-privada, ¿sí? Y entonces entramos al tema de coadministración, que no toqué, pero que ahí ustedes tienen una hermosa tarea. SICA, que requiere una coadministración, ¿no? Pública. ¿Sí? O mucha de su administración estatal tiene que ser en forma de coadministración, ¿sí? Es lo que yo les diría. Y el clientelismo político, pues hay que ser muy duros, vía legislación y vía secretarías o ministerios de función pública muy rigurosos, tanto en la selección como en la promoción, en el seguimiento, fortalecer evaluación, fortalecer contraloría, fortalecer auditoría y acabar con esas clientelas políticas, de estos gobiernos rodeados de leales pero incompetentes, ¿no? De leales pero irresponsables o políticamente insensibles, ¿no? Porque las clientelas son clientelas de poderes fácticos, ¿no? Es un tema. Pero si la batalla contra la corrupción tiene que ser ya, ponerle punto final a esto. Muchas de las cosas no salen por corrupción, o la mayor parte de las cosas. Ya, ponerle punto final. Muy bien, aquí
Tenemos otra participación más en la parte de atrás, a la señora. Entonces escuchamos. Les agradezco que se presenten con su nombre para poderles llamar por su nombre. Buenos días, profesor. Me hace pensar en mis años, hacía más de 30 años, la UNAM. Le agradezco muchísimo su participación y el nivel de profundización de su conocimiento. Se ve que le ha dedicado mucho tiempo a la materia. Pero tal como señala mi amigo don Jorge Arosemena, a mí lo que me interesa es la transitorialidad. Es un tema realmente importantísimo, porque si en un momento se hablaba de globalización, de globalismo, ahora este concepto de transitorialidad lleva implícito el tema precisamente de la corrupción. Y la falta de coherencia y dinamismo entre las instituciones precisamente de educación, porque todos los gobiernos aterrizan y dicen que la educación es todo aquí, en China, en Francia, en Italia, pero nadie realmente aborda el tema desde el punto de vista de la educación de las personas, del recurso humano principal que tienen todos los países del mundo, pero que asimismo son víctimas de otros fenómenos mucho más complejos que trascienden esas fronteras. Y por eso es que se habla de lo transnacional, de la transitorialidad, de ese fenómeno que lo que hace es precisamente ponerle un sello muy distintivo a un proceso que yo llamo de degeneración de las sociedades. Entonces es un problema muy serio que hay que confrontarlo. Y desde esa perspectiva, con INCAP, nosotros en la Cancillería hace poco tuvimos un evento interesantísimo en la formación de los nuevos diplomáticos de carrera, donde la idea era que ellos pudiesen, como profesionales de las relaciones internacionales, ir más allá de lo que tradicionalmente se entiende como los procesos de integración. Porque siempre he dicho que nos integran. Es que nosotros creemos que nos estamos integrando. Hace rato nos integraron porque eso está por encima de nuestras perspectivas de la integración. Entonces, en ese sentido, no incluimos precisamente a las universidades, al grupo académico intelectual, a los investigadores y sencillamente a las personas normales. Yo siempre digo, porque uno sienta en restaurantes, en hoteles y demás, preguntémosle a esas personas qué saben de transitorialidad, qué saben de integración. Pero sí saben que hay algo que se llama corrupción. ¿Y cómo podemos evitar esa corrupción? Muy sencillo. Gracias, profesor, nuevamente. Muchas gracias. El énfasis en la educación es fundamental, ¿no? Porque yo sí me preocupa ver estos fenómenos de degeneración. La socialización alrededor de valores humanos, cívicos, éticos, se ha perdido, ¿no? Y se sigue perdiendo. Y un gobierno difícilmente puede gobernar si no motiva a observar las leyes, y no puede motivar a observar las leyes si las leyes no tienen ningún significado vital, normativo para las gentes. Esto es un súper tema. Si estás en ese tema, debes continuarlo, porque había como un terreno ético, ¿no?, en nuestras sociedades, quizás hasta de raigambre religiosa, ¿no?, que si no te funcionaba la ley, la normatividad jurídica, te funcionaba, ¿no?, esa normatividad social del etos social, quizás en mi país religiosamente sustentado. Pero cuando las nuevas familias ni están en el ordenamiento legal del Estado, ni están en el ordenamiento ético, pues
tienes lo que tú tienes, ¿no? Los feminicidios abominables, yo no voy a poner a citar México, que es un campeón ahorita en criminalidad. Sí creo que ese es un tema, como una renovación cívica, ¿no? A través de la educación, que no solo para competencias económicas, sino para responsabilidades sociales. Y otro tema que que tocaste me gustó. A lo mejor estamos más integrados de lo que los estados creen, ¿no? Sobre todo por la conectividad mundial, ¿no? Y que tendríamos que formalizar esa integración que ya existe en economía, en cultura, en conocimiento, ¿sí? Llevarla a la política, llevarla a la ley. Y no pensar que estamos desintegrados, sino estamos más integrados de lo que suponemos. Yo sí creo esto, y es un punto que no he pensado, pero me abriste los ojos de cómo formalizar la integración dispersa de personas, empresas. Yo vivo en la conectividad, pues varias horas de mi día son de conectividad, no solo informativa, ¿no? Por ejemplo, yo oigo mucho música, entonces de Skype, sin eso no podría trabajar, por así algo. Entonces hay formas de integración ya existentes. Yo creo que es una invitación a pensar eso, que el SICA o el VICAP vea cuáles son las formas de integración factuales, ¿no? Que ya existen, pero que requieren institucionalización, respeto, conducción, etc. Gracias. Escuchamos, muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Argelia Zambrano Barleta, Facultad de Administración Pública. Actualmente estamos realizando en la Universidad de Panamá la profesionalización de los servidores públicos. Sin embargo, hemos detectado en un diplomado que estamos dictando actualmente sobre formulación de proyectos públicos la inconsistencia entre lo que le damos a la academia y lo que en la práctica se está realizando en la gestión pública. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo acercamos la parte académica con la parte de gestión clientelar que se da en estos días en la mayoría de los países, sin que haya un roce entre ambos organismos? No les sabría responder, pero yo creo que una cierta autonomía universitaria ha llevado a este distanciamiento que puede llegar a situaciones extremas de desconfianza mutua, ¿no? O de menosprecio. Esos son unos practicones clientelares, incompetentes, y que nada más reciben su sueldo ya. Y ellos dicen, y esos son unos académicos en Torre de Marfil que no tienen ni idea de lo que es el mundo real. Entonces, yo creo que hay un efecto no querido de la autonomía universitaria, que es este distanciamiento y pérdida de sensibilidad respecto del gobierno y respecto de la sociedad. Y yo te diría que hay que ir de lo chiquito a lo grande, ¿no? Eso a mí ha funcionado. Porque hay desconfianzas, pero si empiezas con un pequeño curso de algo sin afanes de super teoría, ¿no? Sino de respuesta precisa, mejor estructurada a problemas prácticos, te crea un piso de confianza. Por ejemplo, no sé, lo que hablaban de micromasters, ¿no? Y a lo mejor antes de micromasters puede haber hasta cursillos muy específicos de jueves, viernes y sábado, se acabó, ¿no? Y entonces se va creando como un proceso de confianza y de respeto recíproco, ¿sí? Creo es lo que yo te sugeriría, más que grandes cursos, ¿no? Los grandes cursos, no sé hasta qué punto puedan tener sentido si no hay esta mutua confianza.
Gracias, profesor. Buenas tardes. Profesor Pedro Asprilla, Facultad de Administración Pública. Profesor, quiero dar las gracias porque realmente lo planteado por usted hoy en día ha sido interesantísimo. Reafirma algunos planteamientos que estamos dando en una maestría. Efectivamente, creemos que así vamos hacia allá. Paso por ahí y me quedo con los planteamientos que usted hace en cuanto a la gobernanza, tema tocado y que se está enfocando muy recientemente. Pero hay algo que quizás la gente no confunde o confunde mucho, en la gobernanza con la gobernabilidad. Y el hecho fundamental es que en los países latinoamericanos hoy en día se da la gobernabilidad, no se da la gobernanza, que es hacia donde debemos ir. Y usted establece muy claramente la diferencia entre los dos términos muy diferentes. La gobernanza, pues realmente, como usted lo plantea, reafirma la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que le interesan a esa sociedad por parte del Estado. Y es importante esa parte fundamental que es llamar a la sociedad a que participe en la toma de decisiones que lo afecta positiva o negativamente a la sociedad. Esa es la gobernanza y realmente hacia allá debemos ir. Nuevo esquema político, nuevo esquema de gobierno que debe plantearse, a diferencia de la gobernabilidad, que plantea entonces, rehuye quizás o teme a ese cuestionamiento, usted lo planteó, a esa crítica, a esa propuesta de la sociedad o de las organizaciones formadas, rehuye a esa participación o quizás lo invita para simplemente hacer el lobby de que lo llamé, lo escuché, pero la decisión al fin la tomo yo, como gobierno, como Estado. Entonces, eso es, yo me quedo por ahí y paso, repito, porque es interesantísimo ese planteamiento que usted hace y que debe ser de enfoque o tomado como decisión de quienes dirigimos o dirigen un momento dado la casa pública, que vean esos dos elementos, dos aspectos tan interesantísimos que son antagónicos, uno con el otro, y que debemos, y el Estado panameño o latinoamericano debe ir hacia allá, hacia esa gobernanza, hacia esa participación, y entonces nace lo que se llama la descentralización, donde invita al pueblo a participar a través de los gobiernos locales, de los municipios. ¿Para qué? Para que ellos mismos tomen decisiones porque saben lo que quieren en un momento dado. Así que me quedo con eso y le doy las gracias por tremenda participación, Excelencia. Y pues somos socios en ese concepto, somos socios en el concepto y en el... Sí, qué bueno que yo voy a enviar a don Osvaldo y a Humberto dos cositas mías que les puede ser de utilidad. Uno se llama Democracia, Gobernabilidad y Gobernanza, donde trato de poner orden. Y otro se llama Nueva Gobernanza Pública, un panorama conceptual que te da un poco la idea de todo lo que se ha producido en estos últimos 20 años. Me da mucho gusto que seas de los pocos que tiene dudas y críticas contra el enfoque de gobernabilidad. Ese nace en 1975 con el libro The Crisis of Democracy, se recordarán, ¿no? Pero como tú bien apuntaste, quiere decir, podemos gobernar sin llegar a una crisis solo por el gobierno, ¿no? Gobernabilidad es un enfoque estricta o principalmente gubernamental. Y los groseros dirían gubernamentalista. Y creen que solo el gobierno puede resolver todo. Y entonces, desde los años 90 empezó a surgir esta idea de la gobernanza como una obra colectiva de gobierno, sociedad económica, sociedad civil, otros gobiernos. Entonces es muy importante esto. Pero sí quisiera que cuando decimos participación ciudadana, no seamos tan candorosos de pensar que todos los ciudadanos son políticamente independientes, incorruptos, viven para el interés público, están comprometidos en reducción de desigualdad, ¿no? Entonces, sí hay que empezar a institucionalizar la participación ciudadana, ¿no? Que soy como más resultado de prácticas de gobierno y de prácticas de sociedad, pero no tenemos reglas o empiezan a nacer reglas, ¿no? ¿Se acuerdan los que han estudiado filosofía de la ética discursiva? Bueno, de la ética discursiva es una referencia para bajar
a regulación ya de la participación ciudadana. Y después pues son los códigos de diálogo, ¿no? Que son evidencias, argumentaciones, tolerancia al interlocutor, negociación de acercamiento de posiciones, porque la participación ciudadana como reivindicación es perfecta y hay que luchar por ella, pero hay que hacerla productiva, ¿sí? Y mucho de la teoría de gobernanza pública, nueva gobernanza pública, ha cuestionado mucho al gobierno, suponiendo la santidad de los ciudadanos, ¿no? Y la nueva gobernanza pública no es que haya un mayor número de decisores, sino que haya mayor calidad, ¿no? Por lo cual hay que trabajar en el gobierno, en los funcionarios, que son prácticamente los asesores de las decisiones, y en los ciudadanos. Porque va a haber ciudadanos marginados, excluidos, y ciudadanos poderosos, influyentes, ¿no? Que van a colocar sus posiciones no públicas como si fueran públicas, si no hay una institucionalización de la participación ciudadana. Creo que pero sí participo que gobernabilidad es un enfoque superable, no por erróneo, sino por parcial, ¿sí? Por limitado. Muchísimas gracias a todas y a todos. Usted iba a hacer, bueno, antes de despedirnos. Sí, buenas tardes. Donaldo Sinisterra, decano de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá. Excelente presentación, profesor Luis Aguilar. Usted habló de sin la administración pública no se puede gobernar. La academia invierte en formación, ¿ya? En formación para la disciplina en administración pública. En el caso de la Universidad de Panamá, las instituciones invierten en formación del recurso humano y su talento humano. En el día de hoy se presenta una propuesta de formación a través del ICAC. Eso es excelente, ¿ya? La formación continua hacia una profesionalización de la función pública. Entonces, ¿cómo se puede alejar o eliminar, cuál es su opinión? Alejar, eliminar, erradicar ese clientelismo político en la profesionalización de la función pública. Cuando en el caso Panamá sabemos que cada quinquenio, cada gobierno presenta una ley, actualiza la ley, una nueva ley de carrera administrativa, y que tiene que verse ya como una política de Estado, no solamente cada 5 años. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos alejar, erradicar o eliminar ese clientelismo político que sé que en los países del SICA, en algunos países, sí eso ha disminuido? Se ve el aporte de la academia en la formación de los administradores públicos. Entonces, ¿cómo podemos eliminar este flagelo, por decirlo así, de la profesionalización de la función pública? Ojalá pudiera responder. Mira, profesor, escuchamos a ellas para que con eso cerremos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Isis Rodríguez, Contraloría General. Escuchando su conferencia, doctor, muy interesante. Dentro de todos los puntos aquí planteados, a mí me llama mucho la atención lo que es la participación ciudadana, porque los mecanismos de participación ciudadana yo considero que son uno de los elementos fundamentales para que la ciudadanía conozca sus derechos, sus leyes y también pues pueda manifestar las necesidades locales que tienen en sus comunidades. Nuestro país, Panamá, tiene legislación sobre participación ciudadana actualmente, pero siento que no es muy conocida por todas las personas de nuestro país.
Y sí sería muy interesante que a nivel de las universidades e inclusive pienso que de las escuelas secundarias a un nivel de 5º y 6º año se le informe a estos jóvenes sobre los mecanismos de participación ciudadana y que hoy en día están muy enfocados más que todo a los gobiernos locales, porque cuando una comunidad tiene una necesidad latente, ese proyecto de participación ciudadana debe ser sometido a una votación de la ciudadanía, porque pueda que para algunos ciudadanos de una comunidad el agua es lo más importante, mientras que para otros quizás sea otra necesidad. Entonces, generalmente se trata de lograr que a través de los mecanismos de participación ciudadana se llegue a un consenso colectivo de dicha comunidad. Yo soy de las que opina que la participación ciudadana es muy eficiente para lograr mejorar la administración pública tanto nacional como regional. Tenemos que concientizarnos y desarrollar y despertar ese interés en la ciudadanía. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, uno de los mecanismos que considero que puede hacerse es que a nivel de las universidades también eso se fomente como parte de una materia, inclusive de gestión pública, porque hoy en día estamos todos formados a ser licenciados en economía, en contabilidad, en administración de recursos humanos, pero carecemos del manejo de la administración pública gubernamental porque no está dentro de las materias en ninguna carrera, quizás o en algunas, quizás en relaciones internacionales, administración pública, que son carreras específicas. Pero el conocimiento de gestión pública es necesario para todas las carreras, porque eso le permite a usted como un egresado universitario tener una visión mucho más amplia sobre la gestión gubernamental del país en el que usted vive, independientemente sea usted de la empresa privada o de la empresa pública. Y al tener un conocimiento y una base más sólida, usted puede opinar con mayor argumentación sobre los problemas y políticas públicas existentes en su país y así también participar. Inclusive a los niños de escuela primaria se le debe hablar un poco en términos más sencillos sobre lo que es la actividad pública, porque tenemos que ir formando a esos jóvenes que van a ser los posibles administradores de este país en un futuro para que ellos sean la generación del cambio, porque sabemos que los cambios políticos, sociales no se hacen en un día y eso es poco a poco, pero tenemos que ir todos encaminados hacia ese mismo ideal, porque es la forma de que el pueblo también o las personas se hagan sentir y conozcan de las legislaciones existentes. Y no necesariamente que nada más deben de conocerla los abogados, los ciudadanos en general deben conocer sus derechos, deberes y su participación, cómo impacta en el propio bienestar de una comunidad y de ellos mismos. Entonces, mi pregunta es si usted considera que gestionar en la educación estos temas de participación ciudadana desde un nivel de secundaria, quizás en los 2 últimos años, y que también se incluya dentro de las materias académicas en todas las universidades, tanto públicas como privadas, gestión pública, y que también dentro de ese temario se hable de lo que es la participación ciudadana como un elemento educativo para ese ciudadano que se está formando y que va a ser parte de la economía de un país. Gracias. Fundamentalmente estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo. No puede haber gestión pública hoy sin participación ciudadana. No, creo que estaríamos ya de acuerdo y no tengo por qué seguir con esto. Pero sí habría 2 cosas que usted consideró cuando habló de gobiernos locales. La participación ciudadana tiene una variedad de asuntos y muchos de esos asuntos son de superior complejidad y de escala, ¿no?
Entonces, es más posible una participación ciudadana sobre urbanización, servicios públicos, agua, que una participación ciudadana sobre macroeconomía, ¿no? O sobre política industrial. Entonces, sí conviene que en los cursos de participación ciudadana se desagreguen los asuntos públicos en sus diversas materias y en su diversa complejidad o transterritorialidad, como habíamos dicho, ¿sí? Es más fácil una participación ciudadana convincente en gobiernos locales y es más difícil participación ciudadana en asuntos públicos de alta complejidad nacional o regional. Ese es uno. Dos, no me refiero a Panamá, sino en general. ¿Cuál es mi crítica a las legislaciones de participación ciudadana? Que las han escrito así, con su idea privada de participación ciudadana o con lo que quieren que sea la participación ciudadana, y no se han basado nunca en experiencias y en historias de éxito de participación ciudadana. ¿Cómo llevamos a la ley cosas que empíricamente han sido probadas, ¿no? y que han acreditado ser exitosas? Es lo único que yo añadiría, pero estoy enteramente de acuerdo en lo que usted dijo. Y es un terreno virgen, participación ciudadana, está más en tema de reivindicación que en tema de operación, y de operación político-administrativa exitosa, ¿sí? Es lo que... Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. El licenciado Osvaldo de la Guardia le va a entregar un obsequio en signo de gratitud por su compartir de conocimientos y experiencias, y nos damos un aplauso a todos. Bueno, profesor Aguilar, en nombre del ICAP, el señor Osvaldo de la Guardia le da entrega de un pequeño obsequio hecho con mucho cariño de Panamá para México, que es una pequeña mola, pues que es algo bien representativo de nuestro país, hecho por nuestra etnia guna, por mujeres, hecho netamente a mano, y la misma representa cómo la mujer guna ve y siente el mundo. Por eso es que en cada mola vemos muchos laberintos. Así es que, con mucho cariño, profesor, y agradeciéndole, recíbalo.